Buen día, jóvenes. Continuando entonces con nuestro plan de estudios y los temas que estamos revisando, que estamos trabajando, algunos aprendiendo, ¿no? Con relación al curso, habíamos estado hablando y hemos empezado a hablar, ¿no?, del verbo, específicamente en la conjugación del verbo, referido a los tiempos gramaticales, a los tiempos verbales que tenemos en inglés. Y en la clase pasada habíamos hablado del presente continuo o presente progresivo, ¿no? Más allá de la estructuración gramatical, que es bueno saber que hay que conocer, caso contrario no vamos a identificar los componentes gramaticales y cómo los utilizamos en inglés, es también importante el uso, ¿no?, como ya hemos mencionado. Cómo usamos y cómo entendemos cada uno de estos tiempos gramaticales. O sea, cómo utilizamos al verbo, qué nos quiere decir, qué mensaje nos transmite dentro de un contexto, ¿no? Sea pues una oración o un párrafo, ¿no?, una lectura. Justamente estamos trabajando a eso, a esa preparación, ¿no? Entender y comprender lo que se lee, ¿de acuerdo? Bien. Continuando con los tiempos gramaticales, hoy día vamos a hablar del presente simple, present simple en inglés, ¿ok? El presente simple del idioma inglés, ¿no? Y seguimos en la estructuración del verbo. Conjugar al verbo en inglés en el presente simple, valgan verdades, es bastante simple y sencillo, ¿ah? O sea, no es nada complicado o difícil. Primero, porque la conjugación del verbo en el presente simple, y en forma genérica, casi en forma genérica, sigue regla gramatical, clara, precisa y exacta. O sea, tiene una regla gramatical. No hay nada difícil. Tampoco son un montón de reglas, ¿no? Son reglas específicas, ¿no? Poquísimas también. En este caso creo que es una específica, ¿no? Después tiene algunas características especiales, pero básicamente es una regla, ¿no?, que hay que saber utilizar y comprender. En español es mucho más diferente, ¿eh?, y más difícil, porque la conjugación del verbo en español no sigue una regla tan específica, ¿no? Sigue características, sigue pautas, que es bastante diferente, ¿no? Como les decía, más complicado. Entonces, la conjugación del verbo hace que el idioma sea más sencilla, ¿no?, teniendo en cuenta que el inglés tiene una gramática bastante reducida, ¿no? A ver, present simple entonces. Vamos a revisar y hablar del presente simple. Voy a poner una situación, ¿ya? Un ejemplo mediante un pequeño párrafo para ir practicando también. Como siempre lo leo en ambos idiomas, ustedes ya saben eso, ¿no?, en inglés y en español, para enriquecer nuestro vocabulario e ir notando las características gramaticales que hay que estudiar, que hay que aprender. Muchos de ustedes seguramente repasar, ¿no? Entonces es bueno tener en cuenta estas características en cuanto al idioma, ¿ya? A ver, situación, ejemplo, usa un poquito la imaginación también, ¿ya? A woman is doing a survey outside of a well-known supermarket. ¿Okay? Una mujer está haciendo una encuesta, ¿no?, a las afueras de un supermercado bastante conocido, bien conocido. ¿Okay? One of a customer's answer is, ¿no? Una de las respuestas de un cliente, de una cliente en este caso, es, ¿no? Ante una pregunta X, ¿no?, una cliente de ese supermercado conocido le responde, le dice, Yes, I like this supermarket. Sí, me gusta, me agrada este supermercado. I think it's very nice. Yo creo, yo pienso que es muy agradable, es muy bonito, es muy simpático. Yes, my husband thinks so. Sí, mi esposo también lo piensa, también cree lo mismo, opina igual que yo, ¿no? También, ¿no? Thinks so too. We always shop here. Nosotros siempre compramos aquí. We come here every week. Nosotros venimos aquí cada semana, todas las semanas. ¿Okay? We live quite near. Nosotros vivimos bastante cerca, bastante cerca del supermercado. So, it doesn't take long to get here. Así que no nos toma, no toma mucho tiempo llegar aquí. No toma mucho tiempo llegar aquí. ¿Okay? Viven cerca, it doesn't take long to get here. ¿Okay? Entonces es una respuesta ante una pregunta que hace una entrevistadora, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Antes de ver las estructuras gramaticales que ustedes van notando aquí, ¿no?, en este ejemplo, veamos el uso. Empecemos ahora por el uso.
¿Para qué sirve el presente simple? ¿Cómo lo utilizamos? ¿No? ¿Qué mensaje nos transmite? ¿Bajo qué circunstancias y en qué situaciones usamos el presente simple? So, we use the present simple for. Usamos al presente simple para, primero, thoughts and feelings, pensamientos y sentimientos, ¿ok? Opiniones y sentimientos, ¿no? Ahí usamos mucho el presente simple. I think so, ¿no? Yo creo que, yo pienso que, también pienso que, ¿no? I like it, me gusta, me agrada, ¿ok? I like it, ¿no? States, ¿ok? Estados. Things staying the same, cosas que permanecen igual, ¿no? Que son constantes, que son permanentes. Facts and things that are true for a long time, hechos y cosas que son verdad por mucho tiempo. ¿Okay? Facts, hechos, la ciencia, explicada y reflejada mediante el presente simple. ¿Okay? Cosas que son iguales, la constancia y la permanencia. ¿Okay? Es siempre de esa manera. Es así antes, así ahora y seguirá siendo. ¿Okay? Así lo entendemos. We live quite near. Nosotros vivimos bastante cerca. ¿Okay? El lugar de residencia generalmente es una situación permanente, ¿no es cierto? ¿Okay? Es una situación que es constante, ¿no? Es un estado. Vivimos bastante cerca, ¿no? Cerca de aquí. ¿Okay? También usamos al presente simple for repeated actions, para acciones repetidas. ¿Okay? Aquí podrían ser hábitos, costumbres, rutina, todo lo que hacemos constantemente, repetidamente en nuestra vida, siempre dentro de nuestro presente, ¿okay? Siempre de una manera constante y permanente, ¿no? We come here every week. Nosotros venimos aquí cada semana, todas las semanas, cada semana, ¿okay? Decían, ¿no? Los entrevistados, ¿no? Respondían que siempre iban al mercado, ¿no? Como parte de su rutina. And also, también, in phrases like, en frases como I promise, yo prometo, I agree, yo estoy de acuerdo, ¿okay? I agree, el verbo agree significa estar de acuerdo, por si acaso, ¿okay? Etcétera, ¿no? I promise, I pay you back, prometo, te pagaré, ¿no? Te pagaré, te devolveré la plata, ¿okay? In a negative question with why to make a suggestion, también usamos al presente simple en una oración negativa con la pregunta why, ¿por qué? ¿No? Para hacer una sugerencia. Why don't we go out? ¿Por qué no salimos? ¿Okay? ¿Por qué nosotros no salimos? Why don't we go out? ¿Okay? A modo de sugerencia estoy usando la pregunta negativa. ¿Okay? Que vamos a ver ahora en la estructuración gramatical. Justamente ahí tenemos entonces el uso del presente simple, ¿no? Hábitos, costumbres, rutina, todo aquello que es constante y permanente dentro de nuestro presente. Transmite esa idea siempre. ¿Eh? La ciencia reflejada y descrita dentro del presente simple, ¿no? Todo lo que es cierto es verdad, todas las ideas genéricas, ¿no? Que es así antes, así ahora y seguirá siendo seguramente siempre, ¿no? Por lo menos en una buena parte de lo que nosotros, y del entender humano, ¿no? Y ciertas situaciones también como transmitir sentimientos, pensamientos, usamos al presente simple. Dentro de la estructuración gramatical, ¿no? ¿Cómo estructuramos? De forma afirmativa. Los sujetos, ¿no? El presente simple separa sus sujetos en dos grupos. I, we, you and they por un lado y he, she, it por otro lado, la tercera persona, el singular, ¿no? I, we, you and they, por ejemplo, get, el verbo get, ¿no? Obtener, conseguir, por ejemplo, ¿no? Tercera persona, he, she, it, gets. Ustedes se dan cuenta, la tercera persona agrega S al verbo. Y esa es la conjugación, ¿ok? Estoy conjugando al verbo. El verbo en forma base es get, por ejemplo, ¿no? Estoy tomando como ejemplo un verbo. Obtener, conseguir, obtener, get, ¿no? In the present simple, we use the verb without an ending. En el presente simple usamos al verbo sin una terminación. Los sujetos I, we, you and they no agregan nada al verbo, pues es sin terminación, no le agregues nada. Se mantiene la forma base. ¿Sí? Es sencillo, ¿se dan cuenta? Nosotros en español sí usamos bastante los cambios en el verbo para conjugarlo. Pero la tercera persona sí le agrega S, ¿okay? Y justamente es una regla gramatical. La regla es clara, tercera persona agrega el S, nada más. Ahora, ese agregar S tiene algunas características gramaticales que ahora vamos a ver. Ok, ejemplos. I get the lunch ready at 1 o'clock usually.
Yo tengo listo el almuerzo a la 1 en punto, usualmente, ¿no? Usualmente tengo listo el almuerzo a la 1 en punto. ¿Okay? Most children like ice cream. A la mayoría de los niños les gusta el helado. ¿Okay? Like ice cream, ¿no? Un gusto, ¿verdad? We always do our shopping at Metro, por ejemplo, ¿no? Nosotros siempre hacemos nuestras compras en Metro. ¿Okay? Siempre, ¿no? Es una rutina, algo habitual. You know the answer. Tú sabes la respuesta, ¿no? You know, tú sabes, tú conoces la respuesta, ¿no? Un estado también que se encuentra, ¿no? Entonces, fíjense, ¿ah? Los sujetos I, we, you and they, ahí están los sujetos, no cambian al verbo. Lo mantienen dentro de su forma base. Get, like, do, know. No lo cambia, no lo modifica. ¿Quién hace el cambio? ¿Quién modifica? La tercera persona, he, she, it. ¿De qué manera? La regla es simple y sencilla, agregándole S al verbo. ¿Okay? Y justamente es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo le agregamos S al verbo? Ahí hay que ver y hay que desagregar algunas características gramaticales que revisamos a continuación. Justamente mencionábamos que la tercera persona del singular, he, she, it, agregaban S al verbo en su conjugación. Por si acaso, eso no es poner el verbo en plural. ¿Eh? El verbo no tiene número. El verbo se conjuga. No olviden eso. But in the third person singular, after he, she, it, ¿no? Pero la tercera persona del singular, después de he, she, it, ¿no? O your friend, tu amigo o tu amiga, que se cambia por un él o ella, por si acaso, etc. The verb ends in s or es. El verbo le agregas, se lo termina, le agregas una s o es, va a cambiar, ¿no? ¿Debido a qué? Fíjense en el spelling, ¿ok? Por ejemplo, I know, yo sé, yo conozco. He knows, él sabe, él conoce, ¿no? Tercera persona agrega el s. I work, she works, yo trabajo, ella trabaja, agrega s al verbo, ¿ok? Entonces, básicamente le agrega S, esa es la regla primaria, la regla inicial, la regla genérica, ¿no? Pero ahí los cambios se van presentando dentro del spelling. ¿Qué es spelling? Es como deletreamos, como escribimos en inglés letra por letra, como hablamos en inglés letra por letra. ¿Okay? El spelling muy vinculado siempre a sus reglas gramaticales. After S, SH, CH, and X, we add ES. Después de una S, SH, CH o una X, agregamos ES al final. Esta regla básicamente es por fonética, chicos, ¿no? La regla inicial dice agregarle S al verbo, ¿ok? Pero ¿qué pasa con aquellos verbos que tienen una terminación, un sonido, ¿no? O terminan en S, en el sonido, la S o una S específicamente, o algo parecido a un sonido a una S, ¿no? Podemos agregar una S más allí. Difícil, complicado. No marcaría la diferencia. Por eso que agrega ES y la E que suene fuerte y claro, ¿no? Por ejemplo, el verbo pass, pasar, aprobar, passes, agrégale ES. Wash, lavar, watches, ¿okay? Tercera persona. Catch, atrapar, catches, agrégale ES. Mix, mezclar, mixes, agrégale ES. ¿Ok? De esa manera tenemos entonces las reglas gramaticales. Some verbs ending in O have ES. Algunos verbos que terminan en O, en la vocal O, tienen y también agregan ES. Aquí no hay tanto una razón, es una característica que tiene en inglés, tampoco son muchos los verbos, ¿no? Pero el verbo go, ir, goes, tercera persona, do, hacer, does, tercera persona, le agrega ES a los verbos, fíjense. ¿Okay? Vamos a remarcarlo aquí para que lo noten, ¿no? Si termina en O, también agrégale ES al final. ¿Okay? So, when the verb ends in consonant plus Y, cuando el verbo termina en consonante más Y o Y, fíjate, consonante más Y, ¿okay? The Y changes to IES, ¿no? La Y cambia por una I latina y recién agregamos ES al final, ¿okay? Por ejemplo, el verbo hurry, apurar. Mira, hurry termina en Y o en Y, pero antes de la Y aquí hay una consonante. Esta Y cambia por una I latina y recién agregas ES al final. ¿Ok? Copy, copiar, también termina en Y, fíjate. Pero la Y la antecede una consonante, ¿no? ¿Ok? Esta Y la cambias por una I latina y recién agregas ES al final. Copies. ¿Ok? En la tercera persona. ¿Ven? We do not change Y after a vowel. No cambiamos, no se cambia esta Y si viene después de una vocal. ¿Okay? Fíjense la regla. Si el verbo termina en vocal más Y, por ejemplo, stay, quedarse, permanecer, termina en Y y antecede una vocal, fíjate. Stays, agrega S nada más, vuelve a su regla inicial.
a la regla primaria. No hacen ningún tipo de cambio. Enjoy, disfrutar, también termina en Y, fíjate, pero le cede una vocal. So, enjoys, agrega una S nada más. Así de sencillo. ¿Okay? Entonces, las reglas son claras y precisas. Fíjense en los detalles. ¿Okay? Me gustaría agregar algo más aquí, ¿ya? Para que lo den en cuenta. El verbo have, que lo conocen bastante bien, creo. De hecho, es un verbo que vamos a estudiar bastante, vamos a usarlo, ¿no? Have tiene muchos significados y usos en inglés. Have, su primer significado es tener, desde la posesión. ¿Okay? Los sujetos, I, we, you and they, como ya sabemos, utilizan este verbo have. La tercera persona, he, she, it, utiliza has. ¿Okay? A este cambio. No sigue ninguna regla, es uno de los verbos cambiantes, digamos de esa manera. ¿Okay? Y así lo entendemos. Oye, joven, entonces tengan en cuenta en cómo agregamos S o ES, ¿no? O esta IES, en casos muy particulares por las terminaciones de los verbos, ¿no? Have, recuerda, I, we, you and they have y he, she, it has. Tercera persona siempre con la S en el verbo. ¿Okay? Vamos a ver inmediatamente después algunos ejemplos claros y precisos. Ejemplos prácticos. It gets busy at weekends, ¿no? Está ocupado, se mantiene ocupado los fines de semana, ¿no? It gets busy, está ocupado, se mantiene ocupado. My husband thinks so too. Mi esposo piensa, ¿no? Cree lo mismo también. My husband es como he, ¿no es cierto? Él. Sarah catches the early train. Catches the early train. Sarah alcanza, atrapa, ¿no? El tren de primera hora, ¿no? El tren de primera hora, el tren de temprano. She faxes messages all over the world. Ella faxea, ¿no? Faxea, envía faxes, mensajes a todo el mundo. Por su trabajo, ¿no? Así entendemos el presente simple. Si ustedes se dan cuenta y se fijan, ¿no? Lo que hemos hecho y revisado es la forma afirmativa, y lo mencionamos por ahí, ¿no? Agregándole S al verbo en tercera persona. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando queremos negar o preguntar en el presente simple? Negatives and questions, negaciones y preguntas. ¿Okay? Aquí vas a tener una regla gramatical muy importante, chicos. ¿Qué dice la regla gramatical del idioma inglés? La regla dice, gramaticalmente hablando dice, solamente un cambio es permitido en una oración en inglés, no más, solamente un cambio. Siempre y cuando la gramática así lo requiera, cuando la gramática lo solicite o lo pida. ¿No? Por ejemplo, en el presente simple afirmativo, ¿qué dice la regla? Agrégale S al verbo, ok, pero S así a todos, no. La gramática solo te lo pide en la tercera persona, he, she, it, nada más. Esa regla hay que cumplirla. ¿Qué pasa en las negaciones? Fíjate. También dividimos a los sujetos en dos grupos, I, we, you and they por un lado y he, she, it por otro lado. ¿Por qué? Ahora van a aparecer los verbos auxiliares. Do y does. ¿Ok? Los sujetos I, we, you and they utilizan el verbo do. De forma negativa, do not. ¿Ok? Que es otra cosa más que don't en contracción. Es lo mismo, pues que es o do not o don't. Y el verbo, como ya sabemos, en forma base, el verbo principal. ¿Ok? ¿Qué hace el verbo auxiliar? Su mismo nombre lo dice. Auxilia, ayuda al verbo a conjugarse, al verbo principal a conjugarse correctamente. En este caso, en el presente simple negativo, porque don't, do not, es el verbo auxiliar del presente simple negativo para los sujetos I, we, you and they. ¿Okay? Mientras que los sujetos he, she, it utilizan al auxiliar does not, en su posible contracción doesn't, que es lo mismo. ¿Okay? Y utilizan el verbo también en forma base. ¿Por qué? El verbo auxiliar cumple una función. ¿Qué está haciendo el verbo auxiliar? Está auxiliando al verbo principal, prestándole la S que necesita para ser conjugado correctamente. ¿Cuántos cambios en una oración, chicos? Un solo cambio. En el presente simple negativo, ¿quién sufre ese cambio? El verbo auxiliar. Los auxiliares sufren el cambio. Donde es necesario, tercera persona, he, she, it. Ahí está la S, le presta la S. Por eso que es verbo auxiliar, pues lo auxilia. Trabajando conjunto, ¿no? Conjuntamente, ¿no? La regla es clara, entonces. ¿De acuerdo? No se equivoquen, ahí está la S. Por eso que el verbo está en forma base, fíjate. ¿No? Y en las preguntas sucede lo mismo, question, ¿ok? Cambias posiciones, pones el verbo auxiliar por delante, aquí está el verbo auxiliar do y does, ¿ok? Verbos auxiliares, ¿no? Los sujetos I, we, you and they utilizan el auxiliar do y el verbo en forma base, mientras que he, she, el auxiliar does, el verbo en forma base también, mira. Porque aquí está la S que necesita el verbo para ser conjugado correctamente.
¿Okay? Entonces, ¿qué está haciendo el verbo auxiliar? Está auxiliando, prestándole la S que necesita el verbo para ser conjugado correctamente. ¿Okay? Y ahí entendemos la explicación gramatical, el por qué. Chicos, si ustedes se dan cuenta, solamente te vas a preocupar en conjugar el verbo, o sea, en tercera persona, agregándole S, ES o IS en el presente simple afirmativo. Cuando vas a negar o preguntar, ya no te preocupes en conjugar el verbo, no lo cambies, déjalo en su forma base. ¿Quién hace los trabajos? Los verbos auxiliares, por su mismo nombre, ¿no? Auxilia el verbo. ¿Okay? Do not, don't o doesn't, y las preguntas do o does, ¿no? Sobre las negaciones. ¿De acuerdo? Ese es el verbo, no va a cambiar de otra forma. ¿Okay? Hay que entender de esa manera, ¿ya? We use a form of do in negatives and questions. Usamos la forma del do como verbo auxiliar en las negaciones y preguntas. We use do and don't except in the third person singular. Usamos do y don't, excepto para la tercera persona en singular, where we use does and doesn't, donde usamos a los auxiliares does y doesn't, tercera persona, he, she, it. ¿Okay? Tanto para negar como preguntar. ¿Okay? Así lo entendemos. Fíjense los ejemplos. We don't live far away. Nosotros no vivimos lejos o alejados. ¿Okay? He doesn't want to go shopping. Doesn't, aquí está la S, el verbo forma base. Él no quiere ir de compras. ¿Okay? He doesn't want to go shopping. Él no quiere ir de compras. Pregunto, do you live here? ¿Vives tú aquí? Verbo auxiliar, ¿no? ¿Vives tú aquí? Do you live here? Yes, I do. Sí, yo vivo aquí. ¿Okay? Aquí está el verbo, estoy usando el mismo verbo. Una relación directa. Un yes, no question. ¿Okay? Una pregunta con WH. What does he want? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere él? What does he want? Aquí está la S, es el verbo de tercera persona, ¿no? Presentando la S, verbo auxiliar. What does he want? Money, plata, ¿no? He wants money, él quiere plata, ¿ok? Plata o dinero, ¿no? Los yes, no question y los WH question, ¿ok? So, we do not add S to the verb in negative and questions. No agregamos S a los verbos en negaciones y preguntas. No le agregues S. ¿Okay? Solamente en la afirmación, como les dije hace un momento, ¿no? De esta manera, jóvenes, vamos a entender, ¿no? La conjugación del verbo en el presente simple. De manera clara y sencilla, ¿no? Teniendo en cuenta para qué sirve y cómo usamos el presente simple. La ciencia describe y utiliza mucho el presente simple. Todo aquello que es verdad, ¿no? Es constante y permanente dentro de nuestro presente. Hábitos, costumbres y rutinas se involucran también en esta definición, ¿no? Y hay que entenderlo de la mejor forma. ¿Está claro, jóvenes? ¿Okay? Y así vamos conociendo y vamos estructurando y también conociendo verbos. Como es habitual, vamos a desarrollar uno de los ejercicios que tienen ustedes ahí en su plataforma, ¿no? Una de las lecturas, ¿no? Para justamente practicar el tiempo gramatical, enriquecer el vocabulario y conocer más y entender también las preguntas, ¿no? Que es muy importante, es algo sumamente importante, entender lo que nos están preguntando, qué información específicamente nos están pidiendo, ¿okay? Sea que esté directamente en el texto, hay que entenderlo también por justamente la comprensión lectora, ¿okay? No se olviden de practicar, hagan los ejercicios. Vamos a desarrollar una de las dos lecturas a modo de ejercicio para ir practicando y también de paso enriqueciendo nuestro vocabulario. La lectura para esta clase, para este tema, el presente simple, tiene como título Komodo Dragon. ¿Okay? El dragón de Komodo, creo que así se dice en español si no me equivoco, ¿no? El dragón es un animalito, ¿okay? Un animal de la fauna salvaje, ¿no? Del cual hablaremos y veremos pues, sus características, ¿no es cierto? ¿Okay? Komodo Dragon, el dragón de Komodo. Did you know that dragons really do exist? ¿Sabías que los dragones realmente existen? Okay. These dragons, however, cannot fly and don't breathe fire. Estos dragones, sin embargo, no pueden volar y no respiran fuego, no arrojan fuego, ¿no? Okay, breathe fire. These dragons are called Komodo dragons. Estos dragones son llamados los dragones de Komodo. Okay, Komodo dragons. Okay, tiene ese nombre, ¿no? Komodo dragons live on a few small islands in Indonesia. Los dragones de Komodo viven en unas pocas pequeñas islas de Indonesia, ¿okay? Del país, ¿no es cierto? Saben que Indonesia tiene muchas islas, muchas pequeñitas incluso, ¿no? Bueno, en una de esas pequeñas islas vive este reptil, ¿no?
dragón de Komodo. ¿Okay? Which is in Asia, el cual está en Asia, ¿no? Indonesia, que se encuentra en el continente asiático, en Asia. ¿Okay? Komodo dragons are huge reptiles. Los dragones de Komodo son reptiles inmensos, reptiles grandes. ¿Okay? Huge, es como big. ¿Okay? Huge reptiles, ¿no? Reptiles grandes, gigantes. That can grow to 10 feet long, ¿no? Que pueden crecer hasta 10 pies de largo, ¿no? 10 pies de largo. A lo largo, como 10 pies son como, no sé, algo, creo que un poco menos de 5 metros, si no me equivoco. ¿Okay? No, más, un poco más. 10 pies, no, menos, algo de 2 a 2 metros y medio, creo. ¿Okay? Más en el cambio. And weight 350 pounds. Y pesar 350 libras. Aquí sí pesa aproximadamente ¿cuánto? 350 libras será pues 70 kilos aproximadamente o más, no sé. Bueno. ¿Okay? No, mientras el doble, 700, ¿no? ¿Okay? Bueno, estos son los cambios. Siempre el idioma inglés usa pies y libras, ¿no es cierto? ¿Okay? 10 pies de largo y 350, ¿no? Pesa 350 libras. ¿Okay? Ahí se hacen las transformaciones. Bueno. Por las medidas y por el peso, podemos ver, pues, entender que es un reptil bastante grande, ¿no? Their tails make up half of the legs of their bodies, ¿no? Sus colas, tails, las colas de los dragones de Komodo, ¿no? Tienen o hacen la mitad de longitud de sus cuerpos, ¿ok? Si su cuerpo mide, pues, aproximadamente 10 pies, ¿no? La cola puede tener 5 pies fácilmente. ¿Okay? Hacen la mitad de la medida de su cuerpo. These interesting animals smell with their tongues. Estos animales interesantes huelen, ¿no? El sentido del olfato, huelen con sus lenguas. ¿Okay? Esa característica, no huelen con la lengua. Komodo dragons are carnivorous, ¿no? Los dragones de Komodo son carnívoros. They bite prey with deadly saliva and they wait for the animal to die. ¿No? Bueno, los dragones de Komodo son carnívoros, ellos muerden a sus presas con una saliva mortal, mortífera, ¿no? Me imagino que tendrá algún tipo de veneno, ¿no? Una saliva mortal. Y luego esperan a que el animal muera, a que el animal se muera. This may take several days. Esto podría tomar varios días. No es que inmediatamente se muera con la saliva, no, puede tomar varios días. So, Komodo dragons, however, are very patient. Los dragones de Komodo, sin embargo, son muy pacientes. Very patient, muy pacientes. They only eat a few times per month. Ellos solamente comen pocas veces al mes. No comen todos los días. ¿No? Pocas veces al mes realmente comen, ¿no? O sea, muerden a su presa, la saliva hace su efecto, puede tomar incluso días, dice, ¿no? El Komodo espera, el dragón de Komodo espera que su presa se muera para que se lo coma, ¿no? Porque justamente comen pocas veces al mes, ¿no? Entonces, esta es la lectura, ¿ok? Viendo justamente, repasando el presente simple, ¿no? Fíjense las características gramaticales. Ahora, vamos a entender, pues, lo que se lee, ¿no? En la primera pregunta, which is not true about the Komodo dragon? ¿Qué no es verdad? ¿Cuál no es verdadero acerca del dragón de Komodo? ¿Ok? Es decir, de esas 5 posibles respuestas, ¿no? Una es falsa. Todas son verdaderas, una es falsa, ¿no? Hay que buscar justamente la oración que es falsa. They are carnívoros. Los dragones de Komodo son carnívoros. Sí, son carnívoros, lo menciona claramente. They don't eat very often. Ellos no comen muy seguido. Lo menciona al final, ¿se acuerdan? Dicen, comen pocas veces al mes, no comen muy seguido. ¿Okay? They live throughout Asia. Ellos viven a lo largo de Asia, ¿no? Throughout es a lo largo de, no abarca toda la extensión. ¿Viven en toda Asia? No, viven específicamente en Indonesia, ¿se acuerdan? ¿No? Pues se menciona, viven en Indonesia, pero tampoco no en toda Indonesia, solamente en algunas pequeñas islas. Entonces, esto es falso, ¿ven? No es que viven a lo largo de toda Asia, throughout Asia, a lo largo de toda Asia, no. Solamente en alguna pequeña isla muy específica, ¿no? They use their tongues to smell. Ellos usan sus lenguas para oler.
Sí, efectivamente. They can grow to 10 feet. Pueden medir, pueden crecer hasta 10 pies. También habíamos dicho que pueden medir hasta 10 pies, ¿no? Justamente. Esa es la característica, ¿no? Más de 2 metros. Bueno. Clave entonces, ¿no? They live throughout Asia. Ellos viven a lo largo de Asia. Eso es falso. Pregunta número 2. What does the word patient mean in the text? ¿No? La palabra patient, ¿qué significa? En el texto, obviamente. Patient, ¿qué significa? They are often sick. Dice que ellos, entiendo que se refiere a los dragones de Komodo, a menudo están enfermos. No se menciona ningún tipo de enfermedad, ¿no? They can wait a long time. Ellos pueden esperar mucho tiempo, tiempo largo. Eso es patient. ¿Se acuerdan que ellos mordían a sus presas, ¿no? Le transmitían una saliva contaminada, ¿no? Con un tipo de veneno seguramente. Pero la característica es que las presas no morían inmediatamente, ¿no? Ellos esperaban, eran pacientes, ¿no? Podían esperar mucho tiempo, ¿ok? Smart, inteligentes. No menciona que estos reptiles sean inteligentes. Fast, rápidos. Tampoco se menciona su rapidez ni por el estilo. Carnívoros, bueno, se alimentan de carne, no tiene nada que ver con la palabra patient, ¿no? Y ahí está la respuesta. Pueden esperar mucho tiempo, ¿ok? Continuemos con las siguientes preguntas. Why does the author use an exclamation mark after the last sentence? ¿Por qué? ¿Por qué el autor usa un signo de admiración? Exclamation mark, un signo de admiración en la última oración. ¿Se acuerdan que para terminar la oración, desde que decía que comían poco, ¿no? Hizo un signo de admiración al final, cerraba así el texto. Because the final fact is very interesting. Porque el hecho final es muy interesante, un signo de admiración. Sí, podría ser, ¿no? ¿Okay? Que es muy interesante, estar dándole cierto realce, ¿no? A un hecho que suena y se ve muy interesante. It's the end of the paragraph, es el final del párrafo. No, un final del párrafo no marca con signo de admiración de ninguna manera. To make sure the reader understands the sentence, para estar seguro de que el lector entiende la oración. No, eso no va a modificar el entendimiento, ¿no? Va a transmitir un sí así para no el entendimiento total. To tell the reader how the Komodo dragon hunts, para decirle al lector cómo el dragón de Komodo caza, ¿no? Tampoco lo menciona exactamente, no, como casi ese signo de admiración tiene nada que ver con eso. It's the way you must finish a sentence, ¿no? Dice que es la forma, es la manera en cómo se debe terminar una oración, ¿no? Una oración termina con un punto, period, nada más, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces la respuesta es, ¿no? Because the final fact is very interesting, ¿no? Porque el hecho final, se refiere, es muy interesante, por eso que le da ese signo de admiración, ¿no? Se admira, ¿no? Lo ve como algo interesante que destacar de repente en el texto. ¿Okay? Pregunta número 4. What question is not answered? ¿Qué pregunta no es respondida en el texto, ¿no? ¿Qué pregunta no se responde? How long is a Komodo dragon? ¿No? ¿Qué tan largo es un dragón de Komodo? Hasta 10 pies pueden medir, dijimos. Se responde esta pregunta, sí. ¿Cuánto mide, ¿no? Su longitud. ¿Is the Komodo dragon endangered? ¿No? ¿Está el dragón de Komodo en peligro de extinción? ¿No? Sí, en peligro de extinción se dice en español. ¿Okay? O sea, está en peligro, está en riesgo. No se mencionaba nada de eso. ¿Okay? Esto no se responde en el texto. ¿Okay? Esta pregunta no se responde, ¿no? What country does the Komodo dragon live in? ¿En qué país vive el dragón de Komodo? Ya sabemos que vive en Indonesia, ¿no es cierto? ¿Okay? Do dragons exist? ¿Los dragones existen? Sí, sí existe. Se llama el Komodo dragón. Si respondías al principio, ¿se acuerdan? Is the Komodo dragon carnivore? ¿Okay? ¿Es el dragón de Komodo carnívoro? ¿Okay? Sí, efectivamente, y también se lo menciona, ¿no? Se responde que sí es carnívoro. ¿Okay? Entonces, esta pregunta no se responde, ¿no? Que está en peligro de extinción, endangered, ¿no? En peligro de extinción, ¿no? De desaparecer. ¿Okay? Y pregunta número 5. How does Komodo dragon smell? ¿Cómo huele el dragón de Komodo? O sea, ¿cómo huele? Se refiere a qué parte de su cuerpo utiliza, ¿no? With its body, con su cuerpo, no. With its tail, con su cola, tampoco. With its nose, con su nariz. Bueno, sería más lógico, ¿no? Lo que entendemos, pero no sabemos si como dragón tendrá una nariz también, pero no usa la nariz para oler. With its head, con su cabeza, tampoco. With its tongue, con su lengua.
¿no? Particularmente el dragón de Komodo, ¿no? Como creo que varios reptiles, utilizan la lengua para el olfato, ¿okay? El sentido del olfato. De esta manera entendemos este texto. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Okay? Puede haber muchas preguntas que están directamente en el texto, como preguntas del tipo inferencial, que también hay que entender y comprender dentro del contexto, ¿no? Y darse cuenta de qué es lo que se quiere decir, teniendo en cuenta también, obviamente, las claves, ¿no? Las posibles respuestas que podemos tener dentro del contexto. ¿Está claro, chicos? ¿Okay? Hagan y lean la otra lectura que también tienen ahí ustedes en su plataforma, que les presentamos, y practiquen, ¿no? Entiendan lo que lean dentro de un contexto mediante el uso correcto de la gramática y de la estructuración que estamos trabajando y revisando justamente en este punto. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, practiquen el presente simple, vayan trabajando con los verbos y vayan conociéndolos, ¿no? Y la mejor forma también es leyendo, llevando a la práctica justamente el uso del vocabulario, el uso de los tiempos, los verbos, etcétera, juntos van a ayudarnos a entender y comprender el mensaje claramente y con mayor precisión. Hagan los ejercicios, sigan estudiando, continuamos la próxima clase.